Bueno, vamos a empezar. Vayan y pongan la asistencia, por más que a esta altura parece que no. Bueno, recuerdan que cuando vimos series de Fourier, en series de Fourier, lo que teníamos era que escribíamos una función, ¿sí?, como combinación lineal, ¿sí?, de una cantidad infinita de elementos, que eran los senos o los cosenos. Si uno lo escribe en exponencial, en forma exponencial, cne a la inx, o si uno lo pone en un periodo 2L, ¿sí?, entre menos L y L, es muy parecido, f de x va a ser una especie de c sub n, a la i n, periodo 2pi sobre periodo viejo, npi sobre L por x, donde estos c sub n se calculan como un integral entre la función y los elementos estos de la base. Y eso era 1 sobre 2L, ¿sí?, para este caso de la exponencial, f de x por e a la menos i n pi sobre L por x, exponencial de x. Bueno, hay muchas formas, bueno, esto va entre menos L y L, perdón. Hay muchas formas de introducir lo que es una transformada de Fourier. Pero una más o menos intuitiva nos habla de que esta forma de escribir las funciones, lo que tenemos es una función que tiene un periodo 2L. Lo que pasa después de ese periodo 2L, lo que pasa por acá, va a pasar por acá periódicamente. Pero ¿qué pasa si vamos agrandando el L? Bueno, esperen que me atoré. ¿Qué pasa si vamos agrandando el L? Fíjense que este coeficiente, pero caramba, este coeficiente 1 sobre 2L, vamos a ver qué hacemos, porque en realidad no queda un 0, que es lo que correspondería al infinito, pero si uno va agrandando este L, lo que termina apareciendo, fíjense, es que estos factores que aparecen acá, son submúltiplos de... No estornudé, tosí, es que empecé a tomar mate y se me trabó una yerbita. Digo, antes que me internen, es una yerbita. Estos son todos submúltiplos de esta longitud 2L. Si uno amplía L a números muy grandes, incluso a infinito, lo que empieza a aparecer acá como submúltiplo de... ¿A dónde? Está. Sí, va con menos de exponencial. ¿Se acuerdan que va con lo que se hacía era el producto escalar? Y el producto escalar entre una f y una g en el mundo de las series de Fourier era f multiplicado por g conjugado diferencial de x. Bueno, el g conjugado es el elemento de la base. ¿Sí? Entonces, estos empiezan a aparecer, ¿sí?, en estos submúltiplos de esta L, de esta longitud 2L, empiezan a aparecer esencialmente todos los reales. ¿Sí? Esta es una introducción más o menos trucha, más o menos informal. Si uno agranda suficientemente el L, lo que aparecen acá son todos los submúltiplos de números arbitrariamente grandes, o sea, todos los números. Entonces, uno ya no tiene, cuando el L tiende a infinito, uno ya no tiene una función periódica. Si quieren una brutalidad, es una función periódica con periodo infinito. Entonces lo que uno tiene es, en vez de calcular los elementos de esta manera, los va a calcular con una forma muy parecida. Va a ser una integral entre menos infinito e infinito, ¿sí?, de f de x por e a la menos i wx diferencial de x. Esto, fíjense, ahora tenemos que el w es cualquiera, no es una serie de submúltiplos, y esto me queda que depende de w. Bueno, a esto se lo llama, ¿sí?, si existe, la transformada de Fourier de esta. Fíjense, ¿qué tiene que ver con esto de acá arriba? Tiene que ver muchísimo. Estos son los coeficientes
que se usan para después armar la función multiplicándolo por los elementos de la base. Fíjense, estos C sub n son los que después van acá para que, multiplicando por los elementos de la base, me permitan armar la función. Bueno, estos también. Si uno quisiera armar la función f a partir de esta función, tendría que ser algo parecido. Tendría que, en vez de sumar los C sub n, multiplicarlos, ¿sí? E integrarlos, mejor dicho, más que sumarlos, los que tiene que integrar. Los C sub n son estos, son los f de w por, fíjense que acá el signo de la exponencial es el más, siendo que en el cálculo era el menos, y wx, y ahora tengo que sumar en el índice que nos sumé antes, o sea, diferencial de w. Esto, en principio, me va a dar, le pongo comillas, la f. Bueno, esta es la base de todo lo que vamos a usar. Hay una sutileza, y es que necesitamos acá adelante, ¿sí? Eso después lo vamos a ver cuando veamos la fórmula de inversión. Acá adelante necesitamos un coeficiente acá, C1, y un coeficiente acá, C2, tal que C1 por C2 sea igual a 1 sobre 2pi. ¿Sí? El coeficiente que va acá multiplicado por este es 1 sobre raíz de 2pi. Bueno, en matemática, nosotros en particular, vamos a usar que esto es un 1 y que este es un 1 sobre 2pi. ¿Sí? En física, por ejemplo, ¿qué es lo que tenía anotado acá hace un rato? Cuando uno se mete con física cuántica, si quieren física moderna, hay una expresión muy parecida. De hecho, esto es una especie de transformada de Fourier, donde, fíjense que el coeficiente para ir y el coeficiente para volver, este phi es el que va acá, y esta psi es la que va acá. Los coeficientes son simétricos, 1 sobre raíz de 2pi. Eso es por una cuestión de definición. Uno puede definirlo con 1 sobre raíz de 2pi, 1 sobre raíz de 2pi, y no pasa nada, digamos. Uno tiene un par de diferencias en la definición. Entonces, vamos a definir que se define la transformada de Fourier de f, que la vamos a anotar así. Hay muchas notaciones para la transformada de Fourier de f, o se le suele poner una f así medio con firuletes, de f, ¿sí? Y que esto depende de w. Esta notación es medio molesta, pero algunas veces es útil. Esta es linda para algunas cosas, pero cuando hay que operar dentro de f es más fácil esta que está acá. Se define como la integral cuando existe. ¿Todo bien? Se había matado. Cuando existe a esta integral, a la f de x por e a la menos i wx diferencial de x. ¿Sí? Lo que vamos a hacer ahora, ¿sí? Es ver algunas propiedades de esta transformada, de esta función. Obviamente, fíjense que acá no puedo poner cualquier cosa. No puedo poner una f que no me haga existir esta integral. Entonces, lo primero que vamos a pedir, una de las cosas que vamos a pedir, es que f de x sea absolutamente integrable. Si uno tiene que la función es absolutamente integrable, la existencia de esto está garantizada. Pero ustedes, como saben, lo mismo que como saben de series de Fourier, pedir que las integrales estas, por ejemplo, existen, no dice mucho sobre cómo se comporta la serie, solo me dicen que existe. Uno tiene que pedir por ahí algunas otras condiciones para que esta serie se comporte de manera razonable. Porque una cosa es que exista esto, ¿sí? Que existan los C sub n, pero por ahí la serie es una porquería, no converge uniformemente, diverge en algunos puntos. Bueno, eso vamos a ver que en el caso de la transformada es más bien delicado, es igual o más delicado que en el caso de la serie de Fourier, porque si pedimos absolutamente integrable, vamos a tener que la serie de Fourier existe, pero vaya uno a saber cómo se comporta. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, si f
si f es absolutamente integrable, fíjense lo que uno tiene. ¿Por qué tengo tan para allá el micrófono, es decir, la cámara? Si f es absolutamente integrable, fíjense, me meto acá arriba en esta ecuación. Tengo módulo de f de w, ¿sí? Es igual a la integral, ¿sí? Al módulo del integral, menor o igual que el integral del módulo, ¿sí? Es lo que estoy diciendo, nada más que una cuenta un poco más, módulo de f de x por módulo de e a la i wx, diferencial de x. Esto vale 1, ¿sí? Esto vale 1 porque es una exponencial real. Entonces, lo que me quedó es la integral del módulo de la función f. Esto, como sé que es absolutamente integrable, es menor que infinito, con lo cual me dice que esta f existe. ¿Sí? Es lo que les dije recién en palabras. ¿Eso qué significa? Y vamos a ver qué significa. Entonces vamos a calcular algunas las transformadas de algunas funciones y vamos a ver qué es lo que da. ¿Sí? Que exista esto significa que no es infinito, ¿no? Yo no, después no sé qué va a pasar, no sé qué va a pasar con esto, por ejemplo, con f de w, ¿sí? Con módulo de f de w, diferencial de w. ¿Existe o no existe? No lo sé. Yo lo único que sé es que si esta es absolutamente integrable, esta existe, al menos no digo. Si llego a que es mayor, ¿no existe? ¿Cómo si llego a que es mayor? Mayor infinito. No, claro, o igual, claro. Mayor infinito es difícil, pero igual infinito no existe. Lo que está diciendo esto, es simplemente que si la función es absolutamente integrable, si hay una función que es absolutamente integrable, entonces me está garantizando que existe esto, ¿sí? Esto. No la integral de esto. Es lo mismo que decíamos acá. Fíjense, si la función f es absolutamente integrable en el menos LL, lo que puedo garantizar es que existe esto, el C sub n, o los C sub n. Ahora, ¿qué es lo que hace esta serie cuando meto el C sub n acá? Y vaya uno a saber. ¿Sí? Hay que laburar bastante para saber qué es lo que está pasando. Entonces, sabemos que existe una transformada si la función es absolutamente integrable. Entonces vamos a hacer algún ejemplo. ¿Sí? Vamos a hacer algunos ejercicios simples que nos van a decir cómo se comporta. Vamos a agarrar esta función. Una función que suele llamarse la función 1 entre... Perdón, Esta suele llamarse la función 1 entre menos a sobre 2 y a sobre 2 por razones obvias que vamos a mostrar. Es una función que vale 0 hasta menos a sobre 2 y estoy muriendo. Y a sobre 2, de acá más vale 0 y acá vale 1. ¿Sí? Vale 1. Puede valer 1, puede valer 2, puede valer cualquier cosa. Entonces, ¿cuánto vale la transformada de esta función? Primera pregunta, ¿es absolutamente integrable para saber si existe esta función? Y sí, porque es una función que vale, que es el área, digamos, bajo esta curva, que, ensucié todo, que es al base por altura, A. ¿Sí? Entonces, existe tranquilamente. Entonces, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale la transformada? Ven, para esto sirve la notación horrible de la f floreadita, es la integral entre menos infinito e infinito de esta función, ¿sí? Diferencial, e a la menos i wx, diferencial de x. Pero claro, ¿sí? Entre menos infinito e infinito, no es que hay que hacer la cuenta, porque entre menos infinito y menos a sobre 2 vale 0. Y de a sobre 2 a infinito vale 0. Así que esta cuenta no hay que hacerla entre menos infinito e infinito. Hay que hacerlo, lo escribo casi, me queda un poco más ordenado. Es la integral entre menos a sobre 2 y a sobre 2. ¿Y cuánto vale la función entre a sobre 2 y menos a sobre 2 y a sobre 2? 1.
Así que 1 por e a la menos iwx diferencial de x. ¿Cuánto vale esto? Esto es 1 sobre menos iw por e a la menos iw, ¿sí? A sobre 2 menos e a la iw a sobre 2. ¿Sí? Tan fácil como esto. Esto es el seno, ¿sí? Seno de w a sobre 2. Si uno le pone un 2 y un 2, y se lo pongo acá, me queda, con este menos, me salva, me queda 2 seno de AW sobre 2 sobre W. ¡Qué bonitud! Fíjense, esta transformada me da esta función. Esta función que es así. Famosa. Tiene un nombre esta función que nunca me acuerdo. ¿Sí? Entonces, fíjense, primer hecho interesante. Primer hecho interesante. Tengo una función que es absolutamente integrable, entonces existe su transformada de Fourier. Arctic Monkeys. Tengo una función que es absolutamente integrable, su transformada de Fourier existe. Bien, pero esta función absolutamente integrable es discontinua. El teléfono todo mal sale. Esta función es discontinua. ¿Y qué me da esta función? Continua. Entonces tengo absolutamente integrable, entonces existe ese. ¿Sí? Es discontinua, pero su transformada es continua. Es más, pero tiene un problema. Está bien que esta función es discontinua y la transformada es una función continua, pero no es una función absolutamente integrable. Ustedes recuerdan que esta integral existe mientras uno la tome así. ¿Por qué? Porque es una serie, una integral que se puede ver por series alternadas, que lo hicimos en la parte de integrales impropias, que esta parte se cancela con esta, etcétera, etcétera, entonces termina convergiendo. Sin embargo, el módulo de esta integral no converge. Entonces, discontinua, la función es continua, pero la función f no es absolutamente integrable. Tiene que ver que sea discontinua con que no sea absolutamente integrable. Tiene que ver, porque es así, que discontinua me va a dar una función continua. Recuerdan que hace un rato vimos que uno esperaba que la vuelta fuera esta. Fíjense que yo le puse comillas, que la función se recuperara a través de una cuenta parecida a la de la ida, de la misma manera que se recupera esta función escribiéndolo, ¿sí?, como combinación lineal de los C sub n, pero claro, todo tiene un precio, porque ustedes saben que si la función es discontinua, si esta función es discontinua, la convergencia, ¿sí?, es más o menos, ¿sí?, no es continua, pero es más o menos, y cuando uno escribe la serie no converge a la función, converge más o menos a la función. Bueno, vamos a ver que acá pasa lo mismo, con lo cual esto de recuperar la función con la inversa, así pelada, ¿sí?, cambiar el i por el menos i, el 2pi, qué sé yo, no se recupera exactamente la función. Vamos a ver que pasa algo muy parecido con con las funciones de las series de Fourier. Entonces, esta función, si yo le calculo la que se llama la inversa para recuperar esta función original, va a converger más o menos a esta función. Si va a converger, vamos a ver que converge al punto medio y cosas parecidas. Pero es interesante que si metemos una función que es absolutamente integrable, ¿sí?, me da una función continua, muy bien, pero no absolutamente integrable. Vamos a ver ahora otro ejemplo. Esta es más complicada la cuenta, así que los vamos a saltear. Después se las paso. Esta que estoy mirando, esta función es un poco más molesta, pero es muy bonita. Esta, la función triangular.
Ay, que me atoré con una llamita. Agua. ¿Eh? Agua. Agua. Tráeme agua, dale. Entonces, esta función, la función triangular, ¿sí? De x, ¿sí? Es igual. Vamos a ponerle que acá es menos a, y acá es a. Entonces queda 1 menos t, bueno, esto sería x sobre a, 0, esto es si x está entre menos a y a, x no pertenece a menos a. ¿Sí? Entonces, la cuenta esta es un poco más molesta, así que ahora, como ya son casi media, después se las paso. Ah, me salvó la vida. Tengo 40. ¿Cuántos tenías vos? Más o menos. ¿Qué son los mismos que van a tu clase que después vienen a la mía? No, Bueno, esta cuenta es un poco más molesta porque tengo una función ial, entonces la transformada de esta, si se va acá en la casa, es igual a la integral, lo mismo, entre menos infinito e infinito no, porque entre menos infinito y menos a vale 0. Sí, x sobre a. Sí, fíjate que esto vale, en x igual a 0 vale 1 y en x igual a vale 0. ¿Sí? En este lado y en este lado. Bueno, esto me queda, bueno, vamos a hacer el paso total. La integral es lo que es complicado, lo que es molesto calcular. 1, bueno, esto sería la t de x. ¿Estoy poniendo x? Sí, muy bien, porque yo suelo confundir x con t en Fourier, porque generalmente se usa la variable acá dentro t y acá afuera w. Y con x es lo mismo, pero yo siempre mezclo las dos. Por e a la menos i w x diferencial de x. Entonces, fíjense, primero, esta función es una función par. ¿Sí? Entonces, ¿ven? Es una función par. Podríamos haberlo usado en el anterior, pero salía fácil, así que no usamos esa característica. Esto entonces va a ser lo mismo, ¿sí? Primero que t de x vale 0 entre menos infinito y menos a, y entre a e infinito, con lo cual puedo hacer la integral entre menos a y a, cosa que voy a hacer, no me voy a apurar. Entonces queda 1 menos t x sobre a piqui piqui, queda la menos i wx diferencial de x. Y ahora, esta función es par. Si esta función es par, lo que me queda es que esta e a la menos i wx, voy a hacer este paso, me queda menos a, ¿ya? No, infinito no, a de 1 menos x sobre a por coseno de wx menos i seno de wx. Finalmente una exponencial también es un seno más coseno, diferencial de x. Como esta es par, esta integral con el seno se me va a ir entre menos a. Y la del coseno me va a quedar par por par igual a dos veces la integral entre 0 y a sobre 2, no, a, y a 1 menos, le puedo sacar el módulo porque total ya estamos en la parte positiva, por coseno de wx, diferencial de x. Esta integral es la mínimamente molesta para resolver porque, nada, sale por partes, qué sé yo. Ustedes saben perfectamente cómo se resuelve. Y lo que termina dando es que esta se llamaba T sombrerito de W, T sombrerito de W, ¿sí? Tarea para el lugar, da. Lo copio de acá, 4 seno cuadrado de AW sobre 2 sobre AW cuadrado. Entonces fíjense, ¿sí? Esto tarea para el lugar. Es un periodo de 0. ¿Por qué par por impar se fue? Y porque estoy integrando entre menos a y a. Entre menos a y a es un periodo simétrico.
Es un periodo, es un intervalo simétrico. Acá, recuerden, no hay periodos, porque esta función no la estoy desarrollando periódicamente. Si la desarrollara periódicamente, lo que haría es una serie de Fourier. Pero acá lo que hago es una función que ocupa todos los reales, nada más que entre menos infinito y menos a vale 0, y entre a infinito también vale 0. Entonces, por eso esta integral entre menos infinito e infinito me termina quedando entre menos a. Exactamente, las áreas se completan. ¿Sí? Es más fácil verlo como par por impar. Entonces, tarea para lugar lo encuentran. Entonces, fíjense, ¿por qué tiene interés esta integral? Esta integral es parecida a la anterior. La función es parecida a la anterior. Es una función continua, que es más o menos así. En vez de cambiar de signo, es así. ¿Sí? Es como una especie de pulpito. Mi buen amigo Wolfram. Sí, Wolfram seguramente te diga qué es esto. Si no, es, ¿cómo se llama? Partes y ya está. Ahora, fíjense, la envolvente de esto no es 1 sobre x como era acá. Esta era 1 sobre x. Sino, x, esperen que me quedó muy chiquito, un x, sino que esta es 1 sobre x cuadrado. ¿Sí? Entonces, fíjense que no necesito que cambie de signo para que exista. De hecho, el límite de esto es bueno, acá va a haber una fracción. Sí, a ver, sí, esto es 1. No, me falta una o algo, bueno, pero acá hay un límite que se puede calcular, que poniendo un a cuadrado sobre a cuadrado, y ya está, digamos. Esta función es absolutamente integrable. Es integrable y es absolutamente integrable. ¿Por qué? Porque es positiva. Entonces, fíjense, ¿de dónde partí? Partí de una función que era absolutamente integrable. Y que era... Todo me pasa hoy. Era absolutamente integrable. Sí, no, pero igual es alergia a la transforma de Fourier. Entonces me queda. Claro, sí, exacto. Esta no es absolutamente integrable porque la envolvente es 1 sobre x. Entonces, gracias por las... entonces, la altura de los piquitos no baja tan rápido como debería. ¿Sí? En cambio, en esta, si quieren, sí, se baja muy rápido. Cada pico de estos se puede ver que el ancho es siempre el mismo, es pi, la altura es 1 sobre n pi al cuadrado. Entonces, las áreas de estas suman algo, o sea, convergen. Entonces partí de una función f de x, vamos a poner antes le pusimos f de x absolutamente integrable, me dio una función continua. Ahora, esta era continua, ¿sí? ¿Y qué me dio? Primero me dio continua, f continua. Y aparte me dio absolutamente integrable. ¿Sí? No es casualidad. Tenemos una función que es absolutamente integrable, pero discontinua, y lo que me daba era una función muy bonita, pero que no era absolutamente integrable. Sí continua, pero no absolutamente integrable. Esta, ¿sí? Que es, sí, no tiene mucho que ver con esta. Esta tiene la característica adicional de que es continua, entonces me da una función también continua, si no estaríamos en problema, y aparte absolutamente integrable. Fantástico. Ahora vamos a ver una que es clásica, que es f de x, vamos a ponerle t, e a la menos a por t, donde a es mayor que 0. A módulo de t. A módulo de t, porque si no tenemos un problema. Esta es una función que es así. K exponencialmente y K exponencialmente. ¿Sí? De este lado es e a la menos a por t, y de este lado es e a la a por t. ¿Sí? Por el módulo de t. Bueno, calculemos cuánto vale. Ahora sí tenemos que hacer la cuenta en todos los reales. Vamos a ponerle f sombrero de w o f floreadito por f de w
A mí en estas notaciones no me gusta poner el W porque siempre se arma quilombo. Entonces, esto es igual a menos infinito. Infinito de e a la menos a módulo de t, e a la menos i w t diferencial de t. Esta la vamos a separar en dos para separar el módulo. Entonces me queda la integral entre menos infinito. Acá deberíamos hacer vamos a poner un r, un menos r, y le ponemos un límite para r tendiendo a infinito. ¿Sí? Menos r, dice acá. De menos r a 0, de e a la at por e a la menos iwt, diferencial de t más, ahí te le ponemos r1, y tal vez son límites distintos, pero no importa, límite para r2 en el infinito. Esto es un poco más elegante que lo que suelo hacer, que mando el 0 y listo. Esto va entre 0 y r2, e a la menos at, e a la menos iwt, diferencial de t. Sí, está muy bien. Entonces, ¿esto qué queda? Integral complicadísima. Para R1 tendiendo a infinito, de esto, que es 1 sobre A menos IW, ¿sí? Por E a la A T menos, no, A menos IW por T entre R1 y 0. Ay, ¿cuánto pasó aquí? Más integral no, límite para R2 infinito de esto menos 1 sobre A más IW por E a la menos A más IW por T entre 0 y R2. Ahora resulta, estamos... A dijimos que era positivo. Está por acá arriba. ¿Dónde está? Acá. A dijimos que era positivo. Esta parte de IW oscila, pero el A por T hace que en menos infinito, recuerden que esto es un menos infinito, en menos infinito la función tiende a 0, así que me queda solamente en el 0. ¿Y cuánto vale la exponencial en el 0? 1 me queda esta. 1 sobre A menos IW. Y después me queda esta, e a la menos a por R2 va a hacer que tienda a 0 la exponencial. Listo, me queda solamente en el 0. Con este menos me queda más, así que me queda más 1 sobre A más IW. Moraleja, esto es igual a, sumo, resto, ¿verdad? Me queda A cuadrado más W cuadrado, y acá me queda un 2A. ¿Sí? Porque me queda más IW menos IW más A más A. Esta función es una especie de campana, la usamos varias veces en integrales impropias, por ejemplo, es una especie de campana así. Donde acá vale, en W0 vale 2 sobre A, por ejemplo. ¿Sí? Es absolutamente integrable. No, no es la normal es e a la menos x cuadrado. Es parecida a la normal, es parecida en el sentido de que tiene un máximo y después cae para los costados. Lo que pasa es que la normal cae mucho más rápido, porque es una exponencial con la variable al cuadrado. Es una especie de campanita. ¿Sí? Bueno, entonces me quedó que esta función es continua. Recuerden que esta función era absolutamente integrable. Teníamos dos exponenciales, así que es recontra absolutamente convergente. Integrable, perdón. Así que es continua además, así que tengo f absolutamente integrable. Entonces, f transformada continua. ¿Sí? F aparte era continua. Entonces me quedó que, por un lado, f era continua, ya lo dije, y la otra, f transformada, absolutamente integrable. ¿Sí? Bueno, así hay alguna más. Ah, ahora esta queda... No, esta me la voy a saltear, después se las voy a subir. Después me queda la gaussiana es larga. Pero miremos una cosa.
Busquemos dónde está la tapa de las lapiceras porque la perdí. Esta la perdí acá. ¿Sí? Miremos una cosa antes de seguir. Fíjense. Primera integral que resolvimos. ¿Sí? Antes de seguir. ¿Sí? Primera integral que resolvimos. Esto vale entre menos a sobre 2 y a sobre 2 distinto de 0. Fuera de ese lugar vale 0. Y lo que me da es una función que es seno de a w sobre 2 w. Bien, es una cosa así. ¿Qué pasa, por ejemplo, si achico el a? Si hago el a más chico, paso de esto a una cosa un poco más chiquita. ¿Sí? No hay que cambiar de a porque el a lo podemos manejar. Si achico el a, ¿qué le va a pasar a esto? Y uno puede ver qué es lo que le va a pasar a esto mirando, por ejemplo, ¿dónde está el primer cero? El primer cero, bueno, no me escribe la lapicera, ¿a dónde está? Donde seno de a w sobre 2 vale 0. ¿Sí? El primer cero es en pi. ¿Sí? Entonces, cuando a w sobre 2 sea pi, esto recuerden que es el eje w, tengo el primer cero, con lo cual en w igual a pi por 2 sobre a, o sea, 2pi sobre a. Moraleja. Si achico el a, si hago el a más chico, el primer cero me da más grande. ¿Se ve? Si hago este a la mitad, si hago este a la mitad, si paso de a 2a, mejor dicho, de a sobre 2, la mitad es a sobre 2, si paso de a sobre 2, el 0 me pasa de un w al doble. ¿Sí? Se hace con esto más finito, esto más ancho. Ustedes no lo van a recordar porque estos últimos años no se está dando mucho. Pero si buscan en difracción, en la parte de difracción de física 1, difracción por una ranura, lo que obtenían, déjenme encontrar una hojita para escribir, lo que tenían era una ranura, ¿sí? Una ranurita así, finita, venía la luz, la onda plana, y acá lo que tenían era el principio de Huygens, que decía que cada punto en la ranura era como una fuente secundaria, bla, bla, bla. Huygens, maestro total, aparte de hacer el reloj con el resorte, hizo mucho de óptica. Y lo que se tenía en este lugar, en esta pantalla, se tenía una colección de bandas con luz y con oscuridad. Esas bandas de luz con oscuridad tenía esta pinta. Esta pinta tenía. Aquí no saben qué función era esta. En los máximos estaban las lucecitas. Exactamente. Esta es el cuadrado de esta. Chupate esa mandarina. Esto es como si fuera una ranura. No pasa, no pasa, pasa, no pasa, no pasa. Es como si esto fuera por donde pasa la luz y esto es lo que se ve en la pantalla. Ustedes me van a decir qué carajo tiene que ver con la luz y la pantalla, qué sé yo. Bueno, si uno hace las cuentas con cuidado, si uno se pone a hacer óptica en serio, lo que se tiene como, digamos, como resultado de luz u oscuridad en algún lugar es la suma de un montón de ondas. ¿Y las ondas qué pinta tienen? Las ondas tienen esta pinta, E a la IWX menos K por T o alguna cosa parecida. Son como transformadas de Fourier de donde hay luz, lo que obtengo es en una pantalla. Ustedes vayan y busquen Física 1, ¿sí? No sé si lo dan a esta altura de difracción, porque era una parte un poco oscura, porque no tenían todo el formalismo matemático. Pero fíjense, si uno tiene una ranura de ancho, no sé, algo, acá van a tener los mínimos en algún lugar. Si hacen la ranura más chiquita, lo que tienen es que esto se hace más ancho, Entonces, fíjense, ranura más chica, figura más ancha. Es lo mismo. Bueno, fíjense que la cuenta no la hacen por ahí en X, la hacen en ángulo, hacen la aproximación de los ángulos pequeños, pero es efectivamente eso, No me voy a meter por qué la que se llama óptica de Fourier
es la transformada de Fourier, pero piensen que tiene algo que ver, tiene algo que ver. Es muy interesante, digo, yo siempre me acuerdo de las aplicaciones de la física, precisamente es esto. Fíjense, entonces tenemos, si achico una función, si la hago más angosta, su transformada se hace más ancha, de forma lineal, digamos, o sea, esto lo reduzco a la mitad, esto se me va al doble. El ancho de esta función por el ancho de esta función es igual a una constante. Anoten eso. El ancho de f por el ancho de f transformado es igual a constante. ¿Sí? Si aumenta uno, disminuye el otro. Veamos acá, fíjense, pasa lo mismo. ¿Qué pasa si en este triangulito, por ejemplo, achico el a? Y bueno, fíjense que ya perdí la fórmula donde estaba. Acá. No, esta, sí, acá está. Tiene más o menos la misma pinta. Esperen que tengo muchas cosas escritas. Ahí, esta. Tienen más o menos la misma pinta del anterior. Si yo disminuyo a, lo que pasa acá es que el primer cero se aleja. Entonces pasa lo mismo. El ancho de esta figura, de esta función, perdón, por el ancho de su transformada es igual a una constante. Bueno, con la exponencial también, pero es un poco más oscuro, porque si uno achica el a, lo que está haciendo es como reducir la vida media o algo parecido, y lo que se obtiene efectivamente es que con a más grande lo que se hace es hacer más chancha esta figura, hacer un poco más larga esta figura. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? Baja el pico, sí, baja el pico y aparte se hace más chanchita. Es un teorema que vamos a ver, es una especie de Parseval, de hecho se llama Parseval porque es Parseval, es una especie de teorema de Parseval. ¿Qué es lo que pasa con el cuadrado del coso, de la función, con el cuadrado de su transformada? Y bueno, están relacionadas por un factor 2pi, como en Parseval. Es como una normal. Bueno, la normal precisamente yo pensaba dárselas hoy, pero siendo menos cuarto no vamos a llegar, así que vamos a ver un par de propiedades. Yo después se las subo la normal. La normal... Sí, pero hacemos un poco de menos de una hora de consulta. La normal, anoten esta, para mí es fantástico. La normal, la función normal, solamente por esta propiedad para mí habría que hacerle un monumento a Gauss. La función normal es la única, ¿sí?, que, entre comillas, da igual al calcular su transformada de Fourier. La transformada de Fourier de una función normal es precisamente, esperen que lo estoy buscando porque nunca me acuerdo, es así. Después, esto se lo subo. Si f de t es igual a e a la menos a por t cuadrado, su transformada es igual a pi sobre a por e a la menos w cuadrado sobre 4a. Fíjense que si bien no es la misma, una campana de Gauss, una gaussiana, su transformada es una gaussiana. Es absolutamente brillante. Para mí, con esto hay que hacerle un monumento a Gauss. Claramente alguna propiedad importantísima tiene la normal. No solo en esto, sino en estadística, en cualquier cosa. Bueno, esto se lo subo. Vamos a ver algunas propiedades. Si yo después le subo la de la gaussiana. Propiedades. De la transformada de Fourier. Acá podríamos hacer un video de música también, en vez de con serie, con transformada de Fourier, que en realidad es lo que habría que hacer, porque no es tan periódica la música, porque en algún momento empieza y termina el concierto. Entonces hay que hacer la transformada de Fourier. Primero, linealidad.
más o menos obvia, la propiedad de la linealidad. Si uno tiene una f de t y una g de t, ¿sí?, cuyas transformadas son g sombrerito y f sombrerito, claramente la transformada de alfa por f más beta por g es igual a alfa por f transformada, vamos a ponerle w, más beta por g transformada de w. Es más o menos obvio porque uno tiene la definición, que ya la perdí. ¿Dónde está mi definición de la transformada? Ya perdí la hoja. Qué bárbaro. Ah, acá está. ¿Qué quiero? No, esta no es. ¿Cómo puedo perder la hoja? Siempre la pierdo. ¿Vos te estás riendo de mí? Ah, vale. Un congreso virtual por el coffee break. Perdón, pero me acaban de contar un buen chiste. Lo que pasa es que es un coffee break virtual. Perdón. No, me dijeron un chiste. Hay uno que se anotó en un congreso virtual por el coffee break. Está bueno el chiste. Esto sale de la definición, digamos, la f transformada es igual a la integral entre menos infinito. No encontré la hoja que tenía anotada. Por f de t por e a la menos i wt diferencial de t. ¿Sí? Si uno pone f más g, suponiendo, ese es el chiste, es que ustedes saben cuando hay un congreso, en un congreso científico, hay sesiones de charlas, en general a la mañana, 2 sesiones de charla a la mañana, por ahí 2 o 3 a la tarde, y entre sesión y sesión hay un rato para tomarse un café con unas galletitas, qué sé yo. Es el coffee break. Entonces, de hecho yo organicé, o estuve en el comité de organización de varios congresos, y les digo, lo más caro de todo el congreso son los coffee break, porque te sacuden con el catering. Claro, el catering, te arrancan la cabeza. En general conseguimos lugares públicos, como la facultad o la legislatura, para hacer el congreso, entonces eso no sale nada. Pero el catering, te arrancan la cabeza. Bueno, y hay uno, el chiste es que hay uno que se anotó en un congreso virtual, hay varios congresos virtuales ahora, por el catering. Es un chiste como casi de Big Bang Theory. Bueno, entonces, claramente, si la integral de f, si la transformada, solo los científicos nos reímos de esa pelotudez. La transformada de f es la integral y la de g es la integral. Bueno, la combinación lineal también es la combinación lineal de las transformadas. No hay mucho chiste. ¿Qué pasa si hacemos cosas como conjugarlo? Conjugar, linealidad, conjugación, 2, conjugación. Conjugación. Si f de t se transforma en f de w, ¿en qué se transformará? La transformada de f conjugada de t. Suponiendo que es complejo, por supuesto, ¿no? Bueno, qué sé yo, ¿cuánto? Hagamos la cuenta. Integral entre menos infinito a infinito de la conjugada f de t e a la menos iwt diferencial de t. Esto es igual a la conjugada. Mi hija está saltando en la terraza porque ella hace patín y un día no va a tirar a la terraza a la mierda. F de t por e a la iwt diferencial de t. ¿Sí? Conjugado del conjugado me da el coso. Entonces, ¿qué me quedó? Me quedó la transformada de f, ¿sí? Porque la transformada de f es la que tiene f. En vez de a la menos iwt me quedó e a la iwt, lo que es cambiar w por menos w, y todo conjugado. Moraleja,
la transformada de f conjugada de t es igual a la conjugada en menos w, ¿sí? Perdón, la transformada conjugada en menos w y conjugada al final. Cool. Otra hoja. Les juro que no sé dónde dejé la primera hoja. Ah, acá estaba, no lo encontré. Otra. ¿Qué pasa si uno traslada la función? Si uno tiene, por ejemplo, f de t, que tiene su transformada f de w, o f mayúscula de w, o algo así, f de w, ¿qué pasa con f de t menos a? ¿Sí? Las transformadas de Fourier suelen tener en cuenta que no es lo mismo una función en un instante o en una posición que si uno pone la función en otro lado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la función no es periódica. Si uno lo corriera un periodo no pasaría nada, pero si uno lo corre una cantidad finita a lo largo del eje X o el eje T, lo que está haciendo esencialmente es multiplicarlo por otros valores de W. ¿Ven? Porque estamos haciendo la integral, pero en otros valores de W. Este X corresponde a este, pero si yo cambio este no lo estoy cambiando, entonces no daría exactamente lo mismo. Bueno, precisamente esa es la cuenta que vamos a hacer. Entonces, ¿qué me queda? Esto es f de t menos a, ¿en qué se transforma? No lo sé. Entonces hacemos la transformada de f en t menos a. Esto es la integral. Fíjense que son todas cuentas que hay que hacer con cuidado, pero bueno, son propiedades. Estas son las primeras propiedades, menos a y a, cualquier cosa, no puedo hablar y hacer la cuenta. ¿Ven? Son las primeras propiedades, que son las más fáciles. Después vienen propiedades más complicadas, como la de la convolución o cosas parecidas. Entonces acá tengo f de t menos a, e a la menos i wt, diferencial de t. Y acá simplemente lo que hago es cambiar, en vez de t pongo tau t menos a. Entonces, ¿qué me queda? T entre menos infinito infinito, tau entre menos infinito infinito. Acá me queda f de tau. Y acá lo que tengo que hacer es poner t igual a tau, t más tau. ¿Sí? No, espera, t, ¿dónde está t? T. Acá tengo que poner tau más a. Entonces me queda e a la menos i w tau. Me quedé corto. Vamos de vuelta. Integral entre menos infinito e infinito. F de tau por e a la menos i w tau por e a la menos i w a diferencial de tau. ¿Sí? Entonces esto es igual, saco esto que es constante, e a la menos i w a, por lo que me quedó que es la transformada, ¿sí?, de la función, ¿no? Porque me quedó f de tau, e a la menos i w tau, diferencial de tau. Entonces, trasladar la función en t, lo que hace es hacerme aparecer una multiplicación por una e a la iw a la transformada. Esa no es la más importante. Normalmente, fíjense, el t se usa, ya les dije hace un rato, suma un desfasaje, exactamente, suma un desfasaje. Es un desfasaje a la función. El t suele ser, si esto es una señal, ¿sí?, para aquellos que decían que era todo electrónico. Bueno, si esto es una señal, t es como el tiempo. ¿Sí? Y el w, fíjense que como w por t tiene que ser adimensional, w es una especie de inversa del tiempo, o sea, una especie de frecuencia. Bueno, en señales temporales, cuando uno estudia, ¿sí?, las señales temporales a través de la transformada de Fourier, lo que se habla es en el, digamos,
en la forma temporal, ¿sí? O la forma en frecuencia, o la parte temporal o la parte en frecuencia. Si uno trabaja en X, el W es una especie de 1 sobre X, o sea, una especie de K, ¿sí? Número de onda o algo parecido. No tiene mucho sentido en X, pero en T sí, es clarísimo. Está la escala temporal y la escala en frecuencia. Entonces, a esta suele llamarse, ¿sí? Desplazamiento temporal, a esta propiedad. ¿Sí? Desplazamiento temporal. Lo que bien dijo un compañero tuyo, Salo, compañero de usted dijo, efectivamente, un desplazamiento temporal les mete una diferencia de fase a la función, a la transformada. ¿Qué pasa si uno lo que hace es un desplazamiento en frecuencia en vez de un desplazamiento en el tiempo? Entonces ahora esta es la que se llama desplazamiento en frecuencia. Esto es la transformada de W menos A, ¿sí? Es igual a la integral entre menos infinito de f de, que estábamos poniendo t, por e a la menos W menos A por t por i, diferencial de t. Entonces, ¿qué me queda? Me queda la integral entre menos infinito de f de t por e. Le saco esto de acá, me queda e a la menos i, no, menos con menos i a t, y a t por e a la menos i w t diferencial de t. Fíjense, lo que me quedó es que ahora lo que estoy transformando, y lo que estoy transformando es una función que no es f de t, es una f de t con un desfasaje. ¿Sí? Entonces, la transformada de f de t por e a la i a t es igual a la función, no en w, sino en w menos a. Fíjense que se comporta bastante parecido. Bastante parecido. Un desplazamiento en uno me mete un desfasaje en el otro. Un desfasaje, un desplazamiento en una de las variables me mete un desfasaje en la otra variable. ¿Sí? ¿Por qué? Simplemente porque la relación entre una y otra, más allá de la integral, es porque uno le está multiplicando a un exponencial. Un exponencial es un desfasaje, ¿sí? Finalmente es un seno, coseno, con alguna cosa metida adentro. ¿Estamos? Y ahora una importante, ¿estamos hasta acá? ¿Estamos hasta acá, jóvenes? Cambio de escala. Cambio de escala. Obviamente, no estoy hablando de, que se seque la tinta, no estoy hablando del cambio de escala que vimos hace un rato y que ya perdí. Yo les juro que no sé cómo se pierden las hojas en esta, porque no los llevo a cualquier lugar. Acá está. No es el cambio de escala este que estoy hablando, ¿eh? O sea, f de transformar f de t y después alfa por f de t. No, alfa por f de t, fácil. Es porque es lineal en la, ¿cómo se llama? En la altura de la función, el valor de la función. Lo que vamos a ver es el cambio de escala, no en f, sino en t. ¿Sí? Porque el cambio de escala acá es fácil, es absolutamente lineal. La transformada de f es tanto. La transformada de alfa por f es alfa por la transformada. Fin de la propiedad, pero esa no la vemos ni como propiedad. Es como, si quieren, es lineal. Cambio de escala es, si uno tiene que f, ¿sí? F de t
se transforma en una f de w, ¿en qué se transformará f de c por t? Bueno, f de c por t, efectivamente, es 1 sobre módulo de c. Esto viene por que no cambia el signo de la función, eso sale de la cuenta, por la función evaluada en w sobre c. ¿Sí? Fíjense que esta propiedad es la misma que vimos hace un rato. Si uno duplica, mejor dicho, si uno va a la mitad de la escala en t, esto sería un c igual a 2, a la mitad de la escala en t va al doble de la escala en w. ¿Sí? Esto lo que dice es precisamente eso. Si uno tiene una función así, tiene una función, no sé, así. Pero si uno tiene una función que es más finita, ¿sí? Uno tiene una función que es más ancha. Bueno, esto debería ser más bajo, ¿no? Tiene una función que es más ancha. Más finita de este lado, más ancha de este. Más ancha de este, más finita de este lado. Esto dice esta propiedad. ¿Cómo se demuestra? Igual, hacemos la cuenta. F de c por t, la transformada de f de c por t es igual a la integral entre menos infinito de f de ct más por e a la menos i wt diferencial de t. Y lo que hacemos es cambiar tau igual a c por t. Entonces, conexión inestable, qué molesto. Es que ahora en este momento tenemos 3 Zoom en mi casa. Lo que tengo entonces es menos infinito, infinito. Este c lo voy a sacar como módulo para que no me cambien los valores de la integral, o la integral esta. ¿Sí? Entonces me queda f de tau e a la menos i w sobre c por tau por diferencial de tau sobre c. ¿Sí? Este c le saco así para que no me cambie los signos estos. ¿Qué me quedó? Me quedó. Saco el 1 sobre módulo de c afuera y lo que me queda es, fíjense, f de tau e a la menos i w tau sobre c diferencial de tau. Esta es la transformada de Fourier evaluada en w sobre c. ¿Sí? Tau es la variable. Entonces, esta efectivamente es 1 sobre módulo de c, y esta es la transformada en w sobre c. Efectivamente, esta propiedad que habíamos visto con las primeras funciones es una propiedad general. Es una propiedad general. Solo, ¿sí? Cuando una de las funciones se hace más finita, la otra se hace más gorda. Por eso estaba escrito esto al principio. Lo sabían muy bien los señores que armaron la física cuántica. Después de Broglie, o de Broglie, como les gusta pronunciar, después de un tipo donde dio una relación entre el impulso y la longitud de onda, es para no cambiar el signo de la integral, sino tenés que, supones C negativo, te cambia acá y te cambia acá. Y si pones C positivo, no te cambia y no te cambia. Entonces con el módulo te queda igual. Entonces, después de Broglie, donde hay una relación entre P, el impulso, y K, una relación entre P y K, entonces los tipos se dieron cuenta de que si uno escribía una función de onda como una cantidad de cosas que tenían impulso K, uno podía reconstruir la función de onda haciendo esta cuenta, sumando las ondas para cada valor de K con la amplitud de cada valor de K. ¿Sí? Esto es una transformada de Fourier. La inversa, es decir, la obtención de la distribución de los K. K es
el número de onda de la onda asociada esa, yo sin meterme mucho, ¿no? Es la transformada inversa de la función de onda. Ahora, ¿qué pasa? Si uno hace muy finita esta función, la psi se hace muy ancha, ¿sí? Es esta propiedad. Esta propiedad. Si uno hace muy finita una, se hace una muy finita, la otra se hace muy ancha. ¿Qué significa? Si uno empieza a tratar de determinar un valor de K, esta psi se hace muy ancha. Eso es una propiedad de la transformada de Fourier. ¿Sí? Si phi de K la queremos hacer muy finita, psi de X se hace muy ancha. ¿Sí? Es una propiedad de la transformada de Fourier. ¿Y eso qué es? Se llama incerteza de Heisenberg. ¿Se acuerdan de incerteza de Heisenberg? El gato de Schrödinger y todo eso. Bueno, si uno quiere determinar con mucha precisión qué velocidad lleva K, bueno, se le desconcha la función de onda. ¿Eso es un invento de la cuántica? No, es un invento de Fourier. Eso es un resultado de la transformada de Fourier. ¿Por qué funciona? Y bueno, hay que cursar cuántica para ver por qué funciona, qué es una transformada de Fourier. Pero esencialmente el formalismo de la mecánica cuántica es el formalismo de Fourier. Es fantástico. Cuando uno se mete con estas cosas, es muy interesante. O sea, toda esa cosa de la interacción del usuario y todo, no. Si vos aceptás que la forma de escribir una función de onda es esta, listo, esto es Fourier. Y una de las propiedades de Fourier es esa. Si vos haces muy finita una función, la otra se te hace más gorda. Así no. Es un comentario absolutamente lateral, pero es interesante porque es, ¿cómo se llama? Es complicado llegar a esta conclusión si uno no tiene todo este conocimiento metido en el medio. Bueno, a ver, veamos una más. Cambio de escala. Función para-impar. Sí, vamos a ver una función para-impar. Y ya haríamos el cuarto, empezamos con las consultas. ¿Qué pasa con propiedad? ¿Vamos bien hasta acá? Sí, f de t es par. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Sí? Estamos viendo solo las propiedades. Dijimos que existe, si es absolutamente integrable. Y fantástico. Entonces, ¿qué pasa si la función es par? Si f de t es par. Lo que significa si f de t es par, lo que tenemos es que f de t es igual a f de menos t. ¿Sí? Entonces, la transformada de f, vamos a ponerle sub p para que quede que es par, de f sub p es igual a la integral entre menos infinito e infinito de fp t e a la menos iwx diferencial de x. ¿Sí? Ahora resulta que como es par y esto es un coseno más y seno, fíjense, me queda en infinito a infinito fp de t coseno de wt menos i seno de wt diferencial de, ya mezclé t con x, ¿ven? T y t, t y este diferencial de t. La parte, ¿sí? Otra vez, como nos pasó hace un rato, la parte seno se va porque es una función par. Entonces esto me queda dos veces la integral entre 0 e infinito de fp de t por coseno de wt diferencial de t. A veces a esta se la llama la transformada de Fourier coseno, con una c de f. La transformada de Fourier de coseno es la integral como si la función fuera par, ¿sí? Salvo el 2. Algunos le ponen el 2, otros le ponen el 2. Entonces, la transformada Fourier coseno de f es igual. Claro, uno tiene que tener la función definida en este caso, no entre menos infinito e infinito, f de x, f de t, va de 0 a infinito. Todas estas, si quieren en C, todas estas funciones, no lo dije formalmente en ningún momento, pero fíjense que
todas estas funciones están definidas entre menos infinito e infinito. Por eso hago las integrales entre menos infinito e infinito. Todas. Bueno, esta función estaría definida entre 0 e infinito. Entonces, a la que se llama la transformada coseno, es como si fuera su extensión par. Es la integral entre 0 e infinito de f de t por coseno de wt diferencial de t. A esto se llama transformada coseno. Y se le pone, bueno, esta me salió medio fea, pero es la f con una c. F, ¿sí? Coseno. Esta está escrita. La transformada seno es igual. Si una función es impar, lo que termina pasando es que si f de t es impar, lo que termina pasando es que me quedo solamente con la integral del seno. ¿Qué sucede con menos t? ¿Qué es menos t? Ah, esto. ¿Qué pasa con menos t? Y en menos t te queda una función que es... Igual queda grabado esto, ¿eh? F de menos t. Fíjate que si uno pone menos t acá, la transformada, si querés, ¿sí? Me queda una función par. Acá no puedo poner menos t porque la función estaría definida solamente entre 0 e infinito, la función f. Pero la transformada, la w, sí puedo cambiar. Puedo poner w y menos w, ¿no? Porque ahí está definido para todo w. Entonces la transformada me queda par porque tiene un coseno. ¿No? ¿Salud? Podría, depende del caso. Estas formadas coseno y seno suelen ser como formas particulares de la transformada de Fourier. Es como les decíamos en series de Fourier. Lo que tienen que hacer es desarrollar la serie. Si me piden, bueno, hacer un desarrollo en cosenos. Ah, bueno, entonces inventan una parte de la función. ¿Sí? Inventan una parte de la función y esa parte de la función es par, porque es coseno. Bueno, acá también. Esto es como si fuera una función par. Entonces analizan la transformada. ¿Está? ¿Puedo cambiar? Igual no queda mucho... Sí, bueno, bárbaro. Debería usar el pizarrón que tengo acá. Andrea lo está usando, pero a mí me resulta muy incómodo. Bueno, la función impar. Bueno, la función impar terminó haciendo eso. Así que hay una transformada también, una transformada seno de f, que es igual a la integral entre 0 e infinito de la función por el seno de wt. Diferencial de t. Acá iría un 2i, pero la transformada... No, pero ahora ya no lo está usando. Ya no lo está usando. Ven. Miren. ¿Ven? Lo estuvo usando a la mañana. Hizo unas cosas de entalpía, no sé qué cosa. Pero me es muy incómodo porque si tengo que estar sentado. Entonces prefiero escribir en la hojita. No nos peleamos. Ella es la que manda, o sea, clarísimo. Acá las cosas del poder está clarísimamente determinado. Ahí. A ver, ¿qué podemos ver? ¿Qué podemos ver? Vamos a ver la.
propiedad, y hacemos un poco de consultas. La propiedad. De la transformada de Fourier. Obviamente, la transformada de Fourier es una operación que se usa en absolutamente todo. En nuestro contexto de análisis 3, la propiedad de la transformada de Fourier es la que me relaciona la transformada de una derivada con la transformada de una función. La transformada de Fourier pide f de t, ¿sí? Derivable. Derivable para todo t, ¿no? Con continuidad. Con continuidad. O sea, pedimos C1 con continuidad. Además, el límite explícitamente para t tendiendo a más o menos infinito de f de t sea 0. Claro, es una condición adicional. Si sabemos que si f de t no tiende a 0 más o menos infinito, la integral no converge. Pero bueno, lo pedimos explícitamente. Entonces se cumple esta propiedad. La transformada de la derivada, ¿sí?, de t, que es de w, ven por qué chota la notación, que tenemos t, w, todo, es igual a i por w por la transformada de f. Es absolutamente brillante esta propiedad. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Que la transformada de la derivada la puedo calcular sabiendo la transformada de la función. ¿Sí? No tengo que derivar la función. La transformada de la función por IW es la transformada de la derivada. Eso me va a transformar, esto es, transforma ecuaciones diferenciales en ecuaciones algebraicas. ¿Qué significa? Que si uno tiene una ecuación diferencial y la transforma con Fourier, por ejemplo, f' igual a, no sé, ¿qué podemos decir? Ah, esta, e a la menos a por x cuadrado. Parece una por x, ¿no? Ya sabemos cómo se transforma esto, ¿sí? Entonces, lo que haríamos es, si transformamos esta ecuación, tenemos que transformar a ambos lados, me va a quedar, fíjense, esta es una ecuación diferencial. Entonces tengo que integrar, tengo que hacer algunas cosas. Pero si yo transformo esto, le agarro, la transformo por Fourier, lo que tengo es I por W por la transformada. ¿Cuánto era la transformada de la pi por pi sobre a por e a la menos W cuadrado sobre 4a era, ¿no? Si uno transforma a ambos lados, sí me queda transformada de un lado, transformada del otro. Fíjense que una ecuación diferencial ahora es una ecuación algebraica. Bueno, este justo es un problema que es complicado de resolverlo en cualquier momento. Pero me queda, fíjense que ya puedo escribir la f. La f es igual a w, pi sobre a por i por w por e a la esto. Yo ya encontré cuánto vale la función. ¿Sí? Encuentro cuánto vale f de w. ¿Sí? Entonces me queda pi sobre a y w por e a la menos w cuadrado sobre 4a. Fantástico. Ya lo encontré, porque pasé de una ecuación diferencial a una ecuación ordinaria. ¿Cuál es el problema? ¿Se acuerdan cuando vimos el problema de Dirichlet? Que ahora estamos en W y a mí me dieron el problema en T. Ahora hay que volver. Ese en general es el problema. Volver con la frente marchita, pero hay que volver. Pero ya tengo la solución. La tengo en un mundo imaginario, digamos. Pero ya tengo la solución. Bueno, vamos a demostrar entonces esta propiedad y con eso cortamos por hoy. ¿Estamos? La importancia que le damos nosotros es esa precisamente. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a hacer así, límite. Límite. Vamos a poner R1 tendiendo a menos infinito.
R2 tendiendo a infinito. Es para no hacer una chanchada como hago siempre. R1, R2. F' de t. ¿Sí? Estoy transformando la F' por E a la menos IWT, diferencial de t. Esto es igual a, por partes, claramente. Este es de B. Así que queda U por B. F de t por E a la menos IWT. Entre R1, uy, me voy acá al límite. Límite R1 y R2, tendiendo a infinito en ambos casos. Y R2. ¿Sí? Más, o sea, menos B diferencial de U. Esto es B, así que me queda F de t entre R1, límite R1 tendiendo a menos infinito, R2 tendiendo a infinito. R2 a la menos IW t, pero acá tiene que ir la derivada, o sea que va menos IW diferencial de t. ¿Sí? ¿Qué me quedó? Esto vale 0. ¿Sí? Porque f de t, cuando t tiende a más menos infinito, tiende a 0. Como este oscila, es acotada por 0, 0. En R1 y en R2. Así que esto, 0. ¿Y esto qué me queda? Esto acá tenía un menos, ¿no? Por partes. Con este menos me queda más. Y me quedó I por W por esto, menos infinito, infinito, f de t, y a la menos IWT, diferencial de t. O sea, f de W. Que es lo que dice la propiedad. La transformada de la derivada es igual I por W por la transformada de la función. Fantástico. Paso de una derivada a una función. Si no cumpliera con esta propiedad, yo creo que la transformada de Fourier no tendría la importancia que tiene. Se podría usar como análisis de frecuencias y un montón de cosas, pero la transformada como transformar una ecuación diferencial, una forma diferencial en una forma algebraica, me parece que es una de las más importantes. Yo como físico, los matemáticos parecen no, otra cosa. Para mí como físico la transformada de Fourier es la propiedad. Después están los espectros en frecuencia y todo eso, pero eso se puede hacer por otro lado. Así que bueno, vimos unas cuantas propiedades. Esto lo tengo que pasar en limpio, en algún momento voy a hacer una clase en limpio. Por ahora tenemos estas propiedades, les subo un par de cosas que faltaban. Y ahora vamos a hacer... ¿Tienen alguna pregunta? Ahí no pierdo las hojas. ¿Ninguna pregunta? Están 42. Le voy a mostrar a Andrea que tengo 42. Miren, imprimo la pantalla. ¿Ninguna pregunta? Bueno. Vamos a responder algunas... Tenemos un rato. Algunas consultas de parcial. Algunas, subilo. ¿Subí qué? Esto. ¿Sí? ¿Se sabe algo? Ah, finales. Finales. Estuvimos discutiendo... Esperen, voy a dejar de grabar.